am, difícil para muchos, que, perdón, no, que es un poco, muchas, a veces personas o pastores no lo tocan porque es de controversia. Es cuando vamos a hablar de dinero, pero no es para que se asuste y se detenga la cartera, no, tranquilos también. Es algo que es importante saber. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos saben que a Dios le pertenece todo? Todo. Incluso hasta su trabajo que usted tiene, se lo da a Él. Hemos estado hablando de qué es la mayordomía. El primer tema fue la primera semana que empezamos la mayordomía. Después hablamos acerca del tiempo. ¿Se acuerdan de que también tenemos que nosotros resumir o tener mucho cuidado con el tiempo que Dios nos da? ¿Se acuerdan? Porque el tiempo se va y no regresa. A veces las cosas materiales, esas se van, pero pueden regresar, pero el tiempo no. Y ahora toca también estudiar acerca, y bueno, y la semana pasada hablamos acerca también de los talentos, de los dones que Dios te ha dado. A cada uno Dios le ha dado algo, ¿sí o no? Cada uno, usted sabe lo que es bueno. A lo mejor usted es bueno, ya lo mencionamos, para invitar, para manejar, para atraer, pero lo tenemos que emplear en la obra de Dios. Porque aunque usted no lo crea, Dios nos va a pedir cuentas. No solamente al pastor, a ustedes también. No están exentos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a los que nos están oyendo a través de las redes sociales también les van a pedir cuentas también. Entonces, hoy toca el tema acerca de las finanzas. Le he titulado Principios Bíblicos, no está aquí, pero dice Principios Bíblicos de la mayordomía en las finanzas. Y vamos a poner mucha atención para que mientras yo dé algunas porciones bíblicas, usted vaya viendo lo que la palabra de Dios dice. Vamos a hablar algunos principios, como unos 4 o 5 principios de lo que viene siendo la mayordomía en las finanzas. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú reprendas al devorador, al enemigo, y quites todo estorbo, Señor, en medio de tu iglesia. Te pedimos que tú traigas bendición, tú traigas consuelo, Señor, y tú traigas confirmación a cada uno de nuestros corazones, a los que nos escuchan también a través de las redes sociales, Señor, que tú bendigas a cada uno de aquellos, Señor, que abren el corazón para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dicen amén. Amén. Vamos a leer lo que viene siendo nuestro texto base, y ahí vamos a leer unos capítulos también para apoyarnos. Nuestro texto base es Primera de Crónicas, capítulo número 29. Amén. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 14. Cuando lo tenga puede dar un fuerte amén. Entonces, Primera de Crónicas, el primer libro de las Crónicas, y vamos a leer el capítulo número 29. Cuando lo tenga puede dar un fuerte amén. Entonces dije el primer libro, ¿verdad? Ok, primer libro, capítulo número 29, versículo 14. Y ese va a ser nuestro texto, base de inicio en lo que es el tema de los principios bíblicos de la mayordomía en las finanzas. Amén. Verso 14 dice, leemos la palabra del Señor que dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Diga conmigo, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Entonces, el asunto aquí es acerca de hoy las finanzas. Amén. ¿Cuántos tienen trabajo aquí? Es gracias a Dios. ¿Cuántos tienen una casita donde vivir? Es gracias a Dios también. Entonces, en este libro, hermano de las Crónicas, fue escrito para recordar al pueblo de Israel. Escuchen bien, para recordar al pueblo de Israel su identidad, pero su identidad espiritual. Ponga atención. Entonces, Dios, hermano, después del exilio de los israelitas en el capítulo 29,
encontramos ya en estos últimos capítulos, más bien en este último capítulo, la historia de los actos del rey David antes de entregarle el reino a su hijo Salomón. Pero mire, Dios había preparado todo para la construcción del templo, ¿sí o no? Los que son buenos lectores de la Biblia, Dios había preparado todo para la construcción del templo, aunque él, David, no sería quien lo edificaría, sino ¿quién lo edificaría? Salomón. Entonces, viene el rey David ya en sus últimos, hermanos, momentos de su reinado, y viene el capítulo número 28, vaya poquito más también para que podamos ir lo que es al contexto histórico de esta, hermano, lectura, o más bien estudio de la mayordomía. En el capítulo 28, un capítulo antes, en el verso número 3, si usted es tan amable, me acompaña, y dice la palabra del Señor, dice, mas Dios me dijo, está hablándole al rey David, le dice, tú no me edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces aquí, hermano, el rey David viene y acepta ese dicho, esa, hermano, profecía, o esa, hermano, testamento de Dios hacia David, y David completamente se hace a un lado y le entrega el reino a su hijo Salomón. Entonces, Dios había preparado que Salomón sería el que construyera el templo a Dios. Entonces, en base a eso, vemos que, hermano, el pueblo de Israel, en el capítulo 29, si usted vuelve otra vez, viene David, hermano, y comienza a reunir al pueblo para esa ofrenda abundante. Pero mire cómo dice el versículo 14, vaya conmigo, 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer, pero mire lo que me dice ahí. ¿Cómo dice? Voluntariamente. Ahí no se le estaba forzando a nadie, ni se le estaba obligando a nadie, sino que era voluntariamente, ¿sí o no? Amén. Voluntariamente dice cosas semejantes, dice, pero después da, hermano, una confirmación grande, donde dice, pues todo es tuyo. No es nuestro, o sea, nunca dice, pues todo es lo que nos has dado es de nosotros, sino al contrario, dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hay alguien que decía ahí, es que usted da porque tiene. Si usted da diezmo, usted da ofrenda porque usted tiene, pero no es así, sino que es al contrario. Tenemos porque damos, no damos porque tenemos. ¿Me entiende? Entonces, cuando el cristiano da, es porque Dios le ha dado a él. Por eso tenemos, porque hemos aprendido a dar. Es un principio, pero es un principio, hermanos, del corazón, hermano. No se trata solo del dinero, no es del dinero, se trata del corazón. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es algo que en el corazón Dios tiene que obrar primeramente para que después lo demás sea voluntariamente y que uno lo haga de todo corazón, porque a Dios se le da, hermanos, en agradecimiento de lo que Él nos ha dado ya. Amén. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado el trabajo, Él nos ha dado, hermano, la cuenta de banco que tenemos, hermano, ya sea gorda o delgadita, pero en pocas palabras es de Dios, pero Dios nos la ha prestado para administrarla, a ver cómo la administramos para su obra también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, no se trata del dinero, sino del corazón. Entonces David no se enfocó, hermano, en cómo el pueblo, cuánto dieron, a ver cuánto dieron, no se enfocó en eso, sino que se enfocó a quién pertenecía todo. Entonces vamos a ver algunos, hermano, como le dije, algunos principios que son de suma importancia. Entonces cuando entendemos lo que tenemos que viene de la mano de Dios, hermano, cuando entendemos eso, fíjese bien, las cosas cambian. Cuando entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios, nuestra perspectiva cambia, nuestro chip tiene que cambiar. Así como el rey David dijo, ¿quién soy yo? Dice, para ofrecer voluntariamente cosas, dice, pues todo es tuyo. O sea, David, aunque era rey y tenía palacios y tenía, hermano, gente a su servicio, él reconocía que lo que tenía no era de él, amén.
De igual manera nosotros, cuando nuestro entendimiento, sepamos de que todo lo que viene de parte de Dios, hermano, es de Él, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, hermano, cambia, nuestra actitud cambia, nuestra adoración cambia, todo cambia, amén. Entonces necesitamos tener, hermano, esa voluntad y rendírsela al Señor, así como el rey David se la rindió a Él. Entonces en Primera de Crónicas, como leímos, es una fuerte declaración, aquí está lo bueno, de dependencia, gratitud y adoración a Dios. ¿Usted está agradecido con Dios? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Porque Dios nos ha dado todo. Ya les he contado pues la historia de que, de hecho, más adelantito voy a hablar acerca de que Jesús habló mucho más del dinero y de las finanzas que del infierno y del cielo juntos. ¿Habló por qué? Porque hay una estrecha competencia, lo puedo decir así, que nadie le gana a Dios, pero el dinero se convierte a veces en el Dios de muchos, que es el que dicen mamón. Y mucha gente ama más al dinero que a Dios. ¿Lo creen o no? Eso dice la Biblia. El joven rico, ¿se acuerdan la historia que está en el libro del Evangelio de Marcos? Donde dice que era un joven rico y que hincado la rodilla fue y le dijo, Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si solamente hay uno bueno, que es Dios. Guarda los mandamientos, haz esto, haz lo otro, no mientas, no robes, no defraudes, da al pobre, ayuda. Y él dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Una cosa te falta, le dijo el Señor, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dice, y sígueme. Pero dice como que porque tenía muchas finanzas, mucho dinero, se fue triste. ¿Quién reinaba en su corazón? El dinero. Y así hay mucha gente que el dinero para ellos es primero que Dios. Por eso el Señor enfatizó tanto en ese punto del dinero. Entonces, Dios es el dueño de todo. En el libro de los Salmos, apúntele 24:1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Desde el principio debemos de establecer, hermanos, que Dios es el propietario, y nosotros solamente somos los administradores. ¿Cuánto lo creen? O sea, Él es el dueño de todo, hermano, el universo, de todo, hermano, las colinas, de las montañas de nieve. Dice la Biblia también en el libro de Ageo, dice, mía es la plata y mío es el oro. Todo es de Él, todo pertenece a Él. Nosotros no tenemos absolutamente nada y lo que nos ha dado Él es para ministrarlo en sus caminos, en su obra, y por eso Él nos ha dado para que podamos hacerlo lo mejor posible como buenos mayordomos y Dios nos va a bendecir. Entonces, principio número 1, no somos dueños de nuestros recursos. Ténganlo muy claro eso. Somos mayordomos temporales. Solo temporales, amén. Estos 5 cosas o 6 cosas que voy a enumerar, y todo lo que tenemos conforme a lo que le pertenece a Dios, porque no somos los dueños, sino que somos solamente mayordomos temporales, en las finanzas también. Lo que tenemos, trabajo, todo lo que tenemos, trabajo, negocio. ¿Cuántos tienen negocio aquí? Los que tienen un salario también, propiedades, qué bueno, ahorros también, proviene de la provisión divina. ¿Sabían? Todo. Vaya conmigo a Deuteronomio 8:18. Quiero que lea algo muy importante ahí. Entonces el principio número 1 es, no somos dueños de nuestros recursos. Ese es el principio bíblico, hermano, en la mayordomía, hermano, de las finanzas. No somos nosotros dueños de los recursos, sino mayordomos solamente por un periodo de tiempo muy corto mientras estemos en el planeta Tierra. Deuteronomio 8:18. 8:18 dice, para los que nos escuchan también allá en las redes sociales, apunte también y ponga su comentario de dónde nos escucha, para que usted también pueda ser edificado con esta verdad bíblica, hermano, que está en las Escrituras y que Dios, sin duda alguna, es el dueño de todo. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, dice la palabra de Dios, porque Él te da el poder
para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, lo vuelvo a leer, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder? Él. Él te da las fuerzas cuando tú te levantas en la mañana, que a veces andas con tos o andas con calentura, andas enfermo, andas enferma, pero Él te da las fuerzas para que vayas y produzcas lo necesario para, hermano, alimentar a tu familia, pero también no te olvides de que hay también una responsabilidad que Dios te ha confiado para cumplir su objetivo en la tierra, que es la obra de Dios. Ahora la pregunta es, no es cuánto tengo. No es cuánto tengo, ni quiero saber cuánto tiene, sino es cómo lo estoy administrando para la gloria y la obra de Dios. Porque hay gente que puede tener mucho, pero no invierte nada en la obra de Dios. ¿Y de qué sirve? Amén. Lo importante es invertir en la obra de Dios. El apóstol San Pablo, él era uno de los hombres que cuando no tenía trabajo, no había alguna necesidad, se ponía a hacer las casas de campaña, que él trabajaba en eso y seguir adelante para invertir en la obra de Dios, porque hay que invertir en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque un día daremos a Dios cuentas también de nuestras finanzas, que lo que Dios depositó en nuestras manos, si lo utilizamos bien o si lo utilizamos para nuestro propio beneficio. Entonces, esa es la aplicación, o más bien sería el principio número 1. Ahora también en Lucas 16, vaya conmigo, vamos a ir a lo que viene siendo la fidelidad. En lo poco trae también responsabilidad en lo mucho. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo número 16. Y vamos a ir también enseguida con lo que viene siendo el principio número 2. Ya vimos el principio número 1, que no somos dueños de nuestros recursos, sino que somos solamente mayordomos temporales. En Lucas, capítulo número 16, la fidelidad en lo poco trae responsabilidad en lo mucho. ¿Cuánto lo creen? Si tú eres fiel en lo poco, Dios, hermano, te va a poner en lo mucho. Capítulo número 16, versículo 10 y 11, mire lo que dice la palabra del Señor. El que es fiel en lo muy poco, mire, el Señor dice, el que es fiel, el Señor Jesucristo hablando en palabras, dice, el que es fiel en lo muy poco está hablando. O sea, no necesitas, hermano, decir, hermano, yo lo puedo hacer, pero Dios te dice, si eres tan solo fiel en lo muy poco, Él no te pide tanto, Él solo quiere ver tu fidelidad en lo poco. No quiere cantidad, quiere fidelidad. Y como dice el versículo número 10, dice, también en lo más es fiel. O sea, si Dios te da a confiar cierta cantidad de tus finanzas para que inviertas o para que las uses para la gloria de Dios y te da poquito, y si eres fiel en eso poquito, no lo dudo que te va a dar mucho más para que sigas prosperando, pero te va a probar primero. Amén. Está muy serio, ¿verdad? Entonces, el verso 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, Dios observa nuestra administración financiera. Ahí le va. Dios observa y lo ve nuestra administración financiera como una prueba espiritual. Como una prueba espiritual. Y eso es algo espiritual, ¿sabían? La parábola del mayordomo ya la hemos muchos leído. Injusto enseña que el manejo del dinero nos revela 3 cosas: nuestro carácter, nuestras prioridades y nuestra lealtad. Vaya conmigo a Mateo 6:24, por favor. Mateo 6:24. Apunte estas porciones para que en casa también pueda
leerlas y volver a... Entonces, la parábola esa, hermano, del mayordomo y justo nos da una lección de que el manejo del dinero, el manejo del dinero está revelando cómo está nuestro carácter, cómo están nuestras prioridades, si la obra de Dios es prioridad y si somos leales en la obra de Dios. Si somos, hermano, personas como leímos en Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, donde dice que lo haríamos, hermano, de una manera responsable, de una manera sin presión. Lo estamos haciendo. Lo que Dios nos ha dado lo hacemos para servir a la obra de Dios. Mire lo que dice capítulo 6, versículo 24. Ya le dije, el Señor habló mucho más de las riquezas. Hay como 2000, si no estoy mal, 2300 versículos donde la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento habla del dinero, de las finanzas. ¿Por qué? Porque siempre el hombre va a tener esa inclinación por las riquezas. Ninguno puede, dice el verso 24, ninguno, diga conmigo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. ¿Cómo está eso, pastor? Sí. No puedes tú tener a las riquezas también en primer lugar y queriendo tener a Dios como en segundo. O sea, o es uno o es el otro. Por eso ahí en su Biblia dice también abajito, no sé si se alcanza a ver, dice Mamón. ¿Sí ve qué dice ahí? Es el Dios de la riqueza. ¿Sí ve qué dice ahí? Es el Dios de la riqueza. Es una competencia que por lo mismo no hay competencia, a Dios nadie le gana, pero es el dinero el que siempre ha sido en la raíz de todos los males. No es que el dinero sea malo, no entienda, porque hay gente que dice el dinero es todos los males es el dinero. No, raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Que el dinero siempre sea tu número uno, que tú quieras estar enamorado más del dinero que de Dios. Entonces, el principio número 2, para que anotemos, dice, entonces, la fidelidad financiera, ya lo mencioné, es una prueba espiritual. Amén. No se trata de cantidad, sino de fidelidad. Proverbios capítulo 3, vaya conmigo para ir avanzando. Proverbios 3. Y aquí viene las cosas que tenemos que hacer como hijos en nuestras finanzas. Proverbios 3, capítulo 3, versículo número 9 y 10. Entonces, necesitamos honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Que se escuche y diga amén, hermano. No se sienta triste, no se cohiba, diga amén. Yo quiero honrar a Dios con mis bienes. ¿Por qué no? Si todo es de Él. Amén. Dice la Biblia en Proverbios 3:9, dice en el verso número 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, en el Antiguo Testamento Israel practicaba, hermano, el diezmo, practicaban, hermano, estas costumbres que ellos tenían y que todavía, hermano, son vigentes en el Nuevo Testamento. Pero, hermano, ahora Dios quiere que nos enfatiza a ser todavía más generosos. No solamente el 10, sino más del 10. El 40, el 50, hasta el 60, como lo hacía el señor Colgate. Él comenzó dando el 10, pero después dijo, no, yo sé que Dios se merece más, y le daban 20, y luego el 40, hasta llegó el momento de darle él el 90% de sus entradas, de sus ganancias, para las obras, hermano, que estaban predicando la palabra de Dios, y para misiones. Estaba invirtiendo en el reino de los cielos. Pregúnteme si se hizo pobre algún día. Nunca. Todavía existe esa compañía. ¿O no? Entonces honró a Dios con sus bienes. Entonces,
Vamos en Segunda de Corintios también, vamos al capítulo número 9. Segunda de Corintios. Ahora, hermano, antes la iglesia primitiva dice que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. O sea, era mucho más del 10%. Daban todo para el Señor, amén. Lo daban todo. No se cohibían. No se detenían porque sabían que, hermano, era parte de lo que Dios les había dado para ministrar en las cosas. Y Dios no quiere ver a nadie pobre, por supuesto que no. Dios quiere ver fidelidad nomás. Y cuando Dios ve fidelidad, hermano, Dios se encarga de, hermano, bendecirlo abundantemente. Porque esa gente no está teniendo ese amor al dinero, sino al contrario, su amor es por Dios y por la obra. Y ellos saben que esa parte es fundamental para su vida. Segunda de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9. Vaya conmigo para que lo apunte ahí. Usted sepa que esto es algo muy sagrado, muy importante. En muchas iglesias, hermano, a veces a mí tampoco me gusta hablar mucho de dinero. ¿Por qué? Porque la gente piensa que a uno le van a sacar aquí su dinero. Pero yo lo hago para que usted, hermano, aprenda a honrar a Dios con sus bienes, porque es parte de la mayordomía cristiana. Amén. Es parte. Hay gente que sí se aprovecha, pero ya tendrán su recompensa esas personas. Capítulo número 9 y el versículo 6 dice, pero esto digo, ¿ya lo tenemos? El que siembra escasamente, está refiriendo a lo que es lo financiero, por supuesto. No a sembrar maíz o ejotes. Amén. Sino a sembrar en el reino de Dios. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Pero dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y después dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, hermano, lo que Dios quiere aquí es que lo demos de una manera como Dios se lo merece, como Él es el dueño de todo y lo damos. Y así Dios nos va a bendecir. Pregunte, hermano, personas que son fieles, hermano, que ofrendan, que diezman, que hacen siempre parte de lo que es la responsabilidad financiera, en lo que es la administración, en lo que son, hermano, la mayordomía, en las finanzas. Y yo le aseguro que esas personas siempre han sido bendecidas y no les ha faltado nada en su casa. Pero hay gente, hermano, que como le digo, vuelvo al punto, agarran su dinero, que ya Dios les dio para administrarlo, y lo hacen al revés. Renta, carro, luz, gas, internet, viajes, esto y lo otro. Gané 2,000, pero me quedaron nomás 90. Le doy 90 al Señor. Al revés. No estamos honrando a Dios con nuestras finanzas. ¿Me explico, hermanos? ¿Nos dicen amén? Amén. Entonces cuando Dios, hermano, nos da una bendición, y como dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Entonces, y después, hermano, podemos ver donde Dios quiere que seamos personas que ofrendemos y demos de la manera como Dios nos ha bendecido, porque todo es parte de Él, o todo es de Él más bien. Entonces el punto número 3, o el principio número 3, hermano, es que la mayordomía incluye dar con alegría y gratitud. Amén. Ese es otro principio, el 3, dar con alegría y gratitud. Cuando usted venga a la iglesia y si Dios le ha puesto en su corazón darlo, délo con alegría. Si no, pues mejor no lo dé, porque se va a sentir mal. Porque aquí se lo dan a Dios, amén. Se los digo con confianza, a mí no me lo dan. En serio, se los digo con confianza. Es para Dios. Dios me libre a mí de agarrar lo sagrado de Dios. Pero cuando usted lo da y lo da para Dios, Dios lo bendice. Amén. Entonces todo es parte de los principios
hermano, que uno como cristiano tiene que tener para darle a Dios lo que es de Dios. Por eso le digo, es un tema muy, muy controversial, porque mucha gente como que vienen otra vez a pedir. Pero no se trata de eso. Se trata de reconocer a quién le estamos dando. Entonces, el principio 3, la mayordomía incluye dar con alegría y gratitud. No damos por obligación, sino por amor. Dar no es pérdida, sino al contrario, es devolverle a Dios con gratitud. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Darle a Dios lo que es de Él, porque nos lo está prestando. Entonces, vayan conmigo a Hechos. ¿A cuánto les gusta ser generosos? ¿Quién sabe lo que es generosidad? Generous en inglés, generosos. Que si te dicen, hermano, ¿puede traer una sodita? Usted trae 5 sodas. Eso es generoso. Hermano, ¿puede traer una cajita de pan? Usted trae 3 cajas de pan. Aunque no se las coman, pero usted es generoso. ¿Y saben quién es así? Dios. Te da manos llenas. Cuando tú le pides, Dios, dame un trabajo, dame eso. Y cuando menos piensa, le da un trabajo donde es bendecido grandemente, porque Dios es bueno. Generoso, ¿sí o no? Por eso Dios nos pide que seamos nosotros generosos también. Hermano, que no seamos mezquinos, pues. Codos. Por ejemplo, yo sé que ustedes no, los que no vinieron. Los que no vinieron. Hechos 2:44, vaya conmigo, Hechos 2:44. ¿Estamos aprendiendo o no, hermanos? ¿Amén? Bueno, sí, estamos aprendiendo. Esto es parte de la vida cristiana. Hechos 2:44. La iglesia primitiva, compartía con generosidad. La iglesia del principio, la iglesia que comenzó más de 2000 años atrás, era una iglesia que se daba por la obra de Dios. Daban, hermano, compartían. Mire lo que dice 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, era gente que no daba, por eso le digo, no daban el 10, daban el 100. ¿Pero lo daban para quién? Para Dios. Por eso, cuando usted trabaje, acuérdese que usted y yo tenemos un compromiso de que lo que Dios ya nos ha dado, tenemos que regresarle a Él también, de nuestros bienes. Porque si usted no lo hace, pues estamos fallando. Perdón, hermanos. Estamos fallando, entonces es necesario poner en práctica lo que la iglesia primitiva hacía. También vaya conmigo a Proverbios, capítulo 22. Regresando otra vez a Proverbios. Proverbios, capítulo 22. Está Salmos y luego después Proverbios, capítulo 22, versículo número 7. Mire lo que dice la palabra del Señor también. Entonces, el rico, dice, se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo. O sea, quiere decir que los ricos siempre están enseñoreándose de esas personas, y nada tiene que ver con la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva era lo contrario a estas personas que daban, hermano, en cantidad, daban en generosidad. Entonces Dios quiere que tengamos ese ejemplo como la iglesia primitiva. Ahora, otro punto también muy importante antes de pasar al principio número 4. Entonces ya saben cuál es el principio 3. La mayordomía incluye dar con alegría y gratitud. Eso es otro principio, muy bueno. Dar con alegría y gratitud. En 1 de Timoteo, capítulo 6, ahora vamos a pasar donde el dinero no debe gobernar el corazón. Amén. Antes de que se duerma, porque el calor está fuerte. En 1 de Timoteo, capítulo número 6, versículo 10, el dinero no debe, diga conmigo, no debe gobernar el corazón de usted ni el mío. No debe. Capítulo 6, versículo
número 10. Pero ahí le va, ahí está, ahí es donde viene esa porción tan conocida donde dice, porque raíz de todos los males es el amor, ¿qué? No dice, porque raíz de todos los males es el dinero, no dice así. Mucha gente dice, oh, es que el dinero es malo. No, el dinero es malo, no, hombre. Tú no puedes tener, tú tienes que vivir pobre, porque así andaba Jesús y que esa es la humildad. No. Uno puede ser, hermano, bendecido, uno puede tener propiedades, uno puede tener, pero siempre y cuando Dios sea nuestro primer lugar y no el dinero. Por eso dice el amor, perdón, porque raíz de todos los males. Pero mire lo que dice, si no dijera el amor al dinero, sería otra cosa. Pero dice, porque raíz de todos los males que hay en el mundo es el amor al dinero. Cuando hay amor al dinero, hasta la gente mata. ¿Sí o no? Cuando hay amor al dinero, la gente pelea por ese puesto de trabajo, porque yo lo quiero y yo lo voy a hacer, porque es amor al dinero, están pensando en el dinero, amor al dinero, están viendo el signo de dinero. ¿Me explico, hermanos? Por eso el amor al dinero es un problema. El dinero en sí, hermano, es necesario. Todos necesitamos, ¿sí o no? Yo lo necesito, usted lo necesita, ¿sí o no? Porque es una moneda en la cual, hermano, estamos viviendo en un planeta donde se inventó el dinero y tenemos que usar el dinero para comprar, para pagar nuestros biles, para pagar nuestros gastos personales. Pero cuando hay amor por el dinero, hermano, empieza la raíz de todos los males. Se olvida uno de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha habido amor al dinero antes que Dios. Compra usted a lo mejor algo y el dinero ya lo enredó, la raíz lo puso encima y ya, hermano, se enredó, y eso es un problema que va a traer muchos, pero muchos dolores de cabeza. En Mateo, Jesús nos enseñó, ya lo leímos, que no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Verdad que no? Ya lo le dije también hace rato, que Jesús habló más del dinero. Dicen los historiadores o los scholars, como les dicen los teólogos, habló más de las finanzas y del dinero que del infierno y del cielo combinado. Y hay más de 2,300 versículos en la Biblia que hablan del dinero y las finanzas. También, aproximadamente, hay 16 de sus 38 parábolas de nuestro Señor Jesús se enfocaron en la administración de recursos y bienes, hermano, materiales. El principio número 4, para que lo anote. El problema no es el dinero. Usted puede traer $1,000,000, sino el amor al dinero. Amén. El problema es que cuando usted ya se enamoró del dinero, se convierte en su Dios. Con D chiquita, con D minúscula. O sea, el problema no es el dinero. Podemos traer dinero y podemos tener un buen carro, podemos traer una buena camioneta, no hay problema. Pero cuando eso no es su prioridad, sino que Dios es su prioridad, entonces usted está bien. Abraham era rico, ¿sí o no? Pero no tenía amor por el dinero. David era rico también. Amén. Salomón era millonario, pero no había el amor por el dinero. Entonces, nuestro corazón debe pertenecer únicamente al Señor Todopoderoso. El principio 4, entonces, el dinero no es el problema, sino el amor, cuando se convierte en nuestro primer lugar en el corazón. Que vamos detrás del dinero. ¿Han visto algunas fotos en la internet donde ponen a un señor con un billete ahí y que está como si fuera un anzuelo y va corriendo tras de él? Cuando menos piensa ya se murió, porque anduvo persiguiendo el dinero. Ahora, aquí viene lo lindo, donde Dios quiere que planifiquemos también en una sabiduría financiera. Vamos a Proverbios 21:5, si usted me acompaña, Proverbios 21:5, vamos rápido porque el tiempo no se detiene. Proverbios 21:5. Planificamos con sabiduría financiera para Dios. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Tienden, gracias hermano. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia,
Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces el diligente, ¿qué es lo que va a hacer? Así como fue diligente José de Egipto, José el hijo de Jacob, fue un hombre diligente. Su amor estaba centrado en Dios. Amén. Su amor estaba centrado y no en las riquezas. Y él tuvo todo y a él nunca se le subió dejar a Dios por las riquezas, jamás. Por eso le digo, el Señor mismo dijo que es más difícil que un rico entre. Es más fácil, perdón, que un camello entre por el orificio de una aguja que un rico entre ¿a dónde? No porque Dios no lo quiera que entren, sino que su amor es el dinero y no Dios. Entonces, Dios aprueba la planificación sabia. Así como mencioné, José planificó las 7, hermano, la temporada de las 7 vacas gordas y luego las 7 vacas flacas, que era en ese tiempo planificó bien. ¿Por qué? Porque era un hombre, hermano, que estaba, hermano, preparado para tener esa sabiduría en los momentos cuando no iba a haber, hermano, esa disposición de alimento. Entonces él se planificó y hermano, se preparó de una manera sabia. ¿Por qué? Porque Dios también así nos dice. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. En Génesis también, ya lo leímos, vamos también a buscar Génesis 41, quiero que usted lo lea con sus propios ojos, donde José administró, sí, los recursos en tiempo de abundancia. José. Y de hecho es el capítulo todo 41, hermano, donde el verso 30 dice, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Entonces dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. El verso 34 dice, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para que para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. El verso 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? En quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, verso 40, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y de ahí, hermano, comienza la historia de cómo José planificó bien, hermano, los bienes, porque él había entendido que eran de quién? El Señor. No eran ni de Faraón, eran de Dios. Y él los planeó bien. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que, hermano, tener nuestros principios bíblicos de cómo ser buenos mayordomos en las finanzas, en la obra de Dios y en lo personal. Y el dinero nunca, nunca, nunca debe gobernar en el corazón, jamás. Amén. El principio número 5, ya para ir casi terminando. Entonces, ¿qué significa el principio 5? La buena administración requiere prevención y disciplina. O previsión también, perdón. Previsión y disciplina. O sea que estamos haciendo buenos administradores, así como fue José en estos capítulos que leímos. Entonces, para concluir este estudio de un corazón, hermano, de mayordomo, quiero que anote esto, o quiero que se lo grabe. La verdadera mayordomía financiera no comienza en la cartera. ¿Saben en dónde? Aquí. En el corazón.
Usted puede decir, no, hermano, pues, pero el corazón tiene que estar disciplinado. Cuando el corazón entiende, cuando el corazón ha sabido a quién le pertenece todo, él viene y da sus ofrendas y su hermano sus aportaciones y sus diezmos y lo hace con un corazón agradecido. No le cuesta y no se siente mal porque sabe que, hermano, esa verdadera mayordomía, es un deleite porque no comenzó aquí. Puede traer mucho dinero, pero no, el corazón todavía no ha sido ablandado. Sino cuando comienza en el corazón, es cuando comienza uno a avanzar en las cosas del Señor. Amén. Mateo 6:21, solamente para que lo anote, dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las cosas temporales? Pues ahí va a estar tu corazón. Amén. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las cosas de este mundo? Pues ahí va a estar tu corazón. Pero ¿dónde está tu tesoro? En las cosas del reino, ahí va a estar tu corazón. Entonces, hermano, pongamos en práctica la mayordomía que Dios quiere que también tengamos, hermano, en lo que es las finanzas y que tengamos esos principios bien arraigados en nuestros corazones para que seamos hombres y mujeres bendecidos y que podamos darle de lo mucho que Dios ya nos dio. Porque todo es de Dios. Dios no busca nuestras riquezas, jamás las ha buscado. Él es rico en sí. ¿Sabe qué busca Dios? Nuestra fidelidad. ¿Se acuerdan de la parábola donde dicen que aquella viejecita solamente echó una monedita? Y todos los demás sacaron y de lo que le sobraron. Pero Jesús dijo, ¿saben quién dio más? Ella. No se trataba de la cantidad, sino de la fidelidad a Dios. Cuando uno le da con fidelidad, Dios lo toma en cuenta. Y no es lo que demos, sino cómo lo damos. Con fidelidad. En resumen, el Señor Jesús sobre el dinero, hermano, no buscaba solo establecer normas financieras, sino transformar el corazón, alejándolo de la avaricia, porque la avaricia es terrible, y dirigiéndolo hacia la generosidad. Dios quiere alejarlo de la avaricia, pero acercarlo hacia la generosidad, porque Dios es generoso. Dios nos da manos llenas a veces. Una vez dice, Dios me ha bendecido demasiado. ¿Han oído esa expresión? Amén. Entonces, hagámoslo con libertad. Que el corazón se ha transformado a una confianza plena en Dios y confiemos en Dios, hermano, que Dios no nos va a dejar. Cuando aprendemos, hermano, estos principios, porque son principios bíblicos, no se los inventó nadie, sino que Dios los ha dejado, hermano. Son principios que tienen valor eterno y nos van a bendecir si los aplicamos. ¿Cuántos dicen amén? Los aplicamos. Preguntas para reflexionar, ya para finalizar. La primera pregunta, ¿estamos reconociendo a Dios como dueño de todo? No responda, solamente piense. ¿Estás o estamos reconociendo a Dios como dueño de todo? ¿Soy fiel en lo poco? Pregúntate. Tú pregúntate. Y contéstate también. Otra pregunta es, ¿estoy honrando a Dios con mis finanzas? Tú pregúntate. ¿Estoy honrando a Dios con lo que Dios me ha dado? ¿O el dinero gobierna mi corazón? Esas preguntas las podemos nosotros contestar y las podemos nosotros llevar a cabo personalmente de las que acabo de hacer. También hay que orar para que el Señor nos dé sabiduría para administrar. Porque a veces no nos alcanza. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios hace que alcance. Cuando usted honra a Dios en primer lugar, y así como le digo, así como usted recibe de lo que Dios ya le dio, y usted lo viene y se lo da a Dios en obediencia al Señor, Dios lo bendice. Dios mantiene
ese ingreso que usted tiene en su trabajito, si usted gana esos 5,000 al mes o no sé, Dios va a mantenerle eso porque usted está siendo fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nosotros comenzamos, hermano, a maldirigir y empezamos a poner otras prioridades, entonces nuestro corazón se está yendo a la avaricia. Y Dios nos quiere retirar de ahí, porque, hermano, raíz de todos los males es el amor al dinero. Oremos también para que el Señor nos dé contentamiento, hermano. Si tenemos una casita sencillita, pero tenemos ahí, hermano, donde poner nuestra cabeza para dormir. Seamos felices, seamos agradecidos con Dios. Le demos la gloria a Dios. Si tenemos una estufita o lo que sea, algo sencillo, démosle la gloria a Dios. Démosle, hermano, agradecimiento a Dios. Seamos, hermano, bendecidos con lo que tenemos. También orar al Señor para que nos dé también ser hermanos y hermanas generosos, hermano, que cuando alguien ocupe o necesite un apoyo, usted pueda ser generoso en llevarle, hermano, algo más de lo que a veces nosotros pensamos darle. Y eso Dios lo toma en cuenta, amén. Y también seamos fieles, orar a Dios para que seamos fieles también. Fieles en lo que Dios nos ha hablado en esta tarde. En los que vienen siendo principios bíblicos de la mayordomía en las finanzas. ¿Cuántos queremos ser fieles? ¿Usted quiere ser fiel? Hágalo. No se va a arrepentir. Y no queremos, como le digo, que piense que a mí realmente casi muy raro hablo de esto, pero el Señor me ponía, tienes que hacerlo. Porque es parte de la vida cristiana. Amén. Es parte del aprendizaje, del discipulado cristiano, para que ustedes sepan dónde tiene que estar primeramente las finanzas de Dios. La iglesia donde yo me llegué a congregar en Mountain View, ya para terminar. No le voy a decir el nombre porque pues no necesito, pero donde yo me congregaba era una iglesia americana. Y había diversidad de gentes. Había mexicanos, guatemaltecos, europeos, afroamericanos, había americanos, había una iglesia de diversidad. Incluso el pastor, él era morenito y él se sorprendía, decía, pues yo era moreno, yo quería una iglesia de morenos, y vinieron de muchos países. Pero esa iglesia era muy generosa. Y un día, un hermano que trabajaba ahí me dijo, Octavio, qué bendición estar en esta iglesia, ¿no? Le digo, sí. Y de hecho ellos en una ocasión me ayudaron. Y me dice, ¿sabes cuánto se recaudó en este año pasado? Y eran como unos 800 o 1,000 miembros. Yo dije, pues no tengo idea. $10 millones al año. Le dije, ¿qué? Sí. $10 millones al año. Pero todo se hacía para que la obra continuara. Gente generosa. Alguien no tenía alguna necesidad, se le apoyaba. Pero es que aprendieron el principio de dar. Amén. Cuando tú aprendes el principio de dar, eres libre. El diablo viene y te dice, no lo des. Es para el pastor. No se lo des a ellos. Son ladrones. Pero el diablo trabaja. Pero si tú obedeces a Dios, y aquí se ve, hermano, cuando una obra pues va creciendo, pues se va a ir viendo lo que es la bendición de Dios. Así es de que esos principios nos queden bien claros y nos ayuden a avanzar en la obra. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Cuánto estamos contentos con Dios? Son principios básicos en base a esa porción que leímos de Primera de Crónicas, donde dice, porque ¿quién soy yo? Le dijo David. ¿Quién es mi pueblo? O sea, no somos nadie, nada, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente.
Pues dice, todo es tuyo. Y después dice, y de lo recibido de tus manos, de tu mano, te damos. De lo que ya hemos recibido, te vamos a dar. No de lo que nosotros tenemos, porque nosotros no tenemos nada. Dios nos lo ha dado todo. ¿O no? Hasta la vida también. Así que analicemos esta predicación, este estudio. Lléveselo en su corazón, medítelo y comience a tener esa libertad para Dios. Y le aseguro que no se va a arrepentir, porque Dios es fiel. Dios no quiere nuestras riquezas, Dios quiere nuestra fidelidad del corazón. Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, te damos por esta preciosa tarde. Una tarde donde tú nos has hablado acerca de los principios, Señor, bíblicos, donde tú quieres apartarnos de toda avaricia, Señor, de toda, Señor, Señor, egoísmo hacia las cosas o el dinero, Señor. Sabemos que el dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero sí. Hay gente que comete, Señor, graves delitos por, Señor, obtener, Señor, riquezas y ganancias. Eso se llama amor al dinero. Ayúdanos, Señor, a tener amor por ti, primeramente, Señor, antes que todas las cosas. Y como dice tu palabra, Señor, en Mateo 6:33, Señor, que busquemos primeramente el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas. Por eso bendice a la iglesia, Señor, del área de la Bahía. Bendice a cada dador alegre, Señor, a cada uno, Señor, que está convencido, Señor, que el principio, Señor, comienza no, Señor, en nuestras finanzas, sino en el corazón. Ahí comienza, Señor, el deseo de honrarte con nuestros bienes, con nuestros, Señor, finanzas para ti, porque tú eres el dueño de todo. Así como David, Señor, se preparó con el pueblo, Señor, y ofrendaron voluntariamente, Señor, con el corazón lo hicieron, pero no se fijó en lo que era, sino que cómo lo hicieron de una manera agradecida hacia ti. Señor, que este pueblo sea agradecido y podamos vivir, Señor, contentos con lo que tenemos hasta ahora. Y que podamos seguir apoyando tu obra, Señor, en esta tierra mientras estemos con vida y tengamos un ingreso y un trabajo, Señor. Bendice, Señor, los graneros. Bendice, Señor, los trabajos de mis hermanos. Aumenta, Señor, su fuerza de ellos para que nunca les falte lo necesario y podamos, Señor, seguir sirviéndote también con nuestras finanzas y nuestros talentos. Te lo pedimos todo esto, Señor. Llévanos con tu paz, tu bendición, limpia el camino y que esta semana sea una semana productiva, Señor, que tú nos traigas, Señor, este deseo de hacerlo, Señor, de aquí en adelante, Padre, para tu gloria. En tus manos de amor nos abandonamos, Señor, por Cristo Jesús lo pedimos y lo recibimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte.